Buenos días a todos y todas. Estamos por iniciar este webinar de hoy sobre el proceso de monitoreo de daños y pérdidas en comunidades. Vamos a dar tal vez un minutito para que todos y todas nos acomodemos. El webinar es en español, entonces voy a dar unas instrucciones en inglés para la interpretación. Welcome everyone to today's webinar on loss and damage community monitoring. Please do check the bar below where it says interpretation for simultaneous interpretation in English. And please, Jennifer, just type that also in the chat and pin it so everybody that comes in knows that interpretation is available. Ok, bueno, primero que todo, nuevamente agradecerles por sacar su espacio el día de hoy para hablar sobre un tema que, al menos de parte de la Ruta del Clima y de Oxfam, nos llama mucho la atención y creemos que es muy importante, que es el rol de las comunidades en generar su propio conocimiento y sus propios datos sobre los efectos adversos y las consecuencias que estos tienen, tanto en daños y pérdidas por el cambio climático. Entonces, hoy vamos a estar abordando este tema. Me acompañan Carol Fernández, que es consultora de la Ruta del Clima. Estuvo a cargo de el proyecto piloto que hemos dado en dos comunidades para desarrollar una metodología y pues un proceso de cómo trabajar con las comunidades para generar esta información remota. Entonces, bienvenida, Carol. Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias. Yo les voy a estar contando un poco sobre el proceso de implementación y los resultados que obtuvimos en un ratito. Y de nuestra contraparte y aliada, Oxfam, nos acompaña Carlos Aguilar, que va a contar un poco sobre la importancia que tienen este tipo de proyectos y el rol, digamos, que puede tener las comunidades en la incidencia política hacia la justicia climática, especialmente en el tema de daños y pérdidas. Pues muchas gracias por acompañarnos, Carlos. No, gracias a ustedes, Adrián, Carol y compañeros de la Ruta del Clima por la invitación y por el trabajo realizado. Sí, vamos a estar un poco acá comentando la relevancia de estos temas en el trabajo de incidencia que estamos haciendo tanto en América Latina como a nivel internacional. Gracias. Ok. Muchas gracias, Carlos. No sé si soy yo, pero te oía un poquito bajo. No sé si tal vez Jen puede subirle un poco el volumen o si no, si vos se puedes ajustar para que todas y todas nos oigamos mejor. Tal vez para darles un poquito de contexto, la Ruta del Clima viene trabajando gracias al apoyo de Oxfam y otros cooperantes en la región centroamericana y también en Colombia, el tema de daños y pérdidas. El año pasado y recientemente hemos concluido ese proceso. Estuvimos trabajando en dos comunidades, una en Honduras y otra en Colombia, que Carol pues luego les va a comentar con mayor detalle el trabajo realizado en estas dos comunidades y dónde estaban ubicadas. Y pues el proceso era principalmente aprender cómo podemos trabajar con comunidades y qué herramientas son útiles y cómo se pueden modificar esas herramientas para que las personas puedan ir reportando qué son sus vivencias a raíz del cambio climático sobre daños y pérdidas, sobre esos daños irreparables o esas pérdidas, perdón, esos daños reparables, esas pérdidas irreponibles que tienen las personas a raíz de los eventos climáticos, sea de evolución lenta o eventos extremos como huracanes, y pues poder abrir un poco nuestra mente y a ofrecer un poco de luz sobre esta lucha que tienen las comunidades para poder mantener su presencia en sus comunidades, para poder mantener los servicios básicos que aseguran su dignidad humana, tanto como son la educación, la vivienda, el acceso al agua, el acceso a alimentación, el acceso al trabajo, que muchas veces y de manera muy real y significativa se ve afectado por los daños y pérdidas que son continuos, son cosas que por más que un evento se vaya manifestando una vez, pues se suma al que sigue y al que sigue y al que sigue. Y hay realidades contextuales, socioeconómicas que tenemos en nuestros territorios
que afectan de manera diferenciada a las poblaciones en esos territorios, sean hombres, sean mujeres, sea la niñez, sean personas adultos mayor, y que generan una gran problemática. También estamos afrontando la realidad de que no tenemos información y que estas comunidades además necesitan empoderarse para reclamar reparaciones climáticas como es su deber ante los derechos humanos, ante el derecho internacional ambiental, dado que daños y pérdidas es causado por el daño transfronterizo ambiental que generan en su mayoría los países del norte. Sin embargo, estas dinámicas requieren una mayor participación y que las personas puedan integrar no solo lo que está ocurriendo en las comunidades por medio de la observación, sino que aporten de su conocimiento. ¿Qué más puede hablar una persona, una señora pescadora o un señor agricultor de lo que pasa en su terreno? Y este nivel de expertise necesitamos ponerlo en contexto, ponerlo en las valoraciones políticas, en las discusiones económicas y en las discusiones judiciales que estamos desarrollando en el tema de daños y pérdidas. Entonces, en ese contexto que les estaba escribiendo, quisiera primero que todo darle la palabra a nuestra colega Carol Fernández, que nos va a hablar sobre las diferentes etapas del proceso, sobre las comunidades, sobre lo que logramos aprender y que pudieron compartir con nosotros y nosotras, las señoras y señores de las comunidades, y los principales hallazgos de este proceso piloto de aprender de las comunidades, cómo generar datos y pues abrir paso hacia la justicia climática. Adelante, Carol. Bueno, muy buenos días. Yo les voy a hablar, como dijo Adrián, del proceso. Voy a compartir mi pantalla por acá. Y ok, un momentito para minimizarme. Listo. Bueno, buenos días. Yo soy Carol Fernández, soy consultora para la Ruta del Clima y junto con mi colega Ana María estuvimos desarrollando este proceso metodológico para el monitoreo de daños y pérdidas en Colombia y en Honduras. Como dijo Adrián, fue un pilotaje que nos generó diversos aprendizajes para poder tener replicabilidad del proceso en el futuro. Este trabajo se realizó del septiembre del 2023 a marzo del 2024 y tuvo como sus objetivos, bueno, pues desarrollar un proceso participativo para la sistematización de daños y pérdidas derivados del cambio climático y además conocer y analizar historias comunitarias como ejemplos que ayuden a dimensionar y visibilizar los impactos y afectaciones que tiene el cambio climático en comunidades rurales latinoamericanas. Entonces, el día de hoy yo me voy a enfocar más que todo en hablarles sobre el proceso metodológico y enfocarme en los resultados igual de corte metodológico que tuvimos. Entonces, para iniciar, creo que es fundamental conversar un poco sobre las comunidades en las que trabajamos. Como les dijimos, trabajamos en Colombia y en Honduras. En estas comunidades, específicamente en Honduras, trabajamos en tres comunidades. Colonia 3 de Febrero, que sería esta que está acá, El Venado y Cedeño. Las tres comunidades pertenecen al departamento de Choluteca, se ubican en el municipio de Marcovia y están ubicadas en la costa del Golfo de Fonseca. El Golfo de Fonseca tiene una particularidad y es que comparte territorio con El Salvador al noreste de Honduras y con Nicaragua al sur. En estas tres comunidades sobresale el mangle y el humedal. Son comunidades de tradición pesquera y además son comunidades que subsistieron y subsisten hoy en día con lo que pueden del turismo. Viven del turismo y de la pesca y también de las actividades vinculadas al mangle, como la extracción de curiles y, bueno, y pues la pesca, como les dije anteriormente. El día de hoy no vamos a ahondar específicamente a nivel de las experiencias de las comunidades vinculadas a daños y pérdidas, pero creo que sí es importante mencionar que estas comunidades se han visto afectadas por el avance de la línea costera, por la erosión de la línea costera,
así como por las altas temperaturas, ¿verdad? El aumento de las altas temperaturas y también la pérdida de especies, ¿verdad? Y también que han tenido afectaciones muy grandes en el mangle y en los humedales, y también que hay un sector de la población que se dedican a labores o acciones climáticas vinculadas a la restauración del mangle, ¿verdad? Es importante también mencionar que en el municipio de Marcovia se encuentran muchas industrias vinculadas a monocultivos. Por ejemplo, hay monocultivos de caña, monocultivos de melón, y también hay bastante industria enfocada en la siembra o cultivo de camarón. Entonces, en Honduras serían estas tres comunidades que son costeras y se encuentran muy cerca entre ellas. Luego tenemos Colombia. En Colombia trabajamos en el departamento de La Guajira. El departamento de La Guajira es toda esta región que podemos ver acá. Y es una región que se caracteriza por tener un terreno entre desértico, semiárido, pero también en donde se puede encontrar bosque tropical seco y bosque húmedo, ¿no? Tropical húmedo. Y aquí trabajamos en dos comunidades. Trabajamos en Barrancas, que se encuentra ubicada en la Media Guajira, y en Urumita, que se encuentra ubicada en la Baja Guajira. Es importante mencionar que en Barrancas la población, el gran porcentaje de la población se autoidentifican como poblaciones indígenas, específicamente del pueblo Guayú, y también como población afrocolombiana y afroindígena. Y este hecho de la población hace que se tenga relaciones con los territorios, ¿verdad? Que exista una serie de cosmovisiones arraigadas a la forma en cómo las personas se relacionan con el territorio, y que tienen que ver también cómo se vivencian y experimentan desde otras narrativas estos vínculos vinculados al cambio climático y los daños y pérdidas. En Urumita, la población es de descendencia campesina y también cafetaleras, ¿verdad? De tradición cafetalera. Y es importante mencionar en el caso de Colombia, bueno, en el caso específicamente de La Guajira, que vinculado a daños y pérdidas han sido especialmente afectaciones en el tema del agua. Actualmente viven un desabastecimiento muy grande de agua, también pérdida de especies, ¿verdad? Que también las pérdidas de especies han incidido en pérdidas de tradiciones a nivel de comidas, ¿verdad? Se han perdido muchas preparaciones de alimentos por pérdidas de especies. También, bueno, pues las altas temperaturas. Y aquí en Colombia es muy importante mencionar, específicamente en Barrancas, encontramos la mina de carbón, una de las minas de carbón más grandes de Latinoamérica, lo cual también tiene un impacto en las vivencias y en las experiencias climáticas, y pues en las vulnerabilidades a nivel de las comunidades o que experimentan. En ambas comunidades, bueno, en ambos países, en las 5 comunidades, específicamente en el caso de Barrancas, Urumita y Colonia 3 de Febrero, trabajamos con grupos de mujeres, y en Cedeño y El Venado trabajamos con grupos de mujeres y grupos de hombres, o sea, con grupos mixtos. Entonces, este es como el contexto de las poblaciones, el contexto de las comunidades con las que trabajamos, y ahora vamos a ingresar a el proceso. Entonces, pues bueno, como decía Adrián, nosotras trabajamos en la construcción de un modelo metodológico comunitario para el monitoreo y reporte de daños y pérdidas. Esta construcción, este proceso que hicimos durante estos meses, devino en un sistema de base comunitario para el monitoreo y reporte de daños y pérdidas por cambio climático. Era esto que nos decía Adrián, de aprender cómo podemos trabajar con comunidades estos temas, ¿verdad? ¿Cuál podría ser ese paso a paso que podríamos seguir, o qué elementos, qué acciones deberíamos efectuar?
pues es un poco lo que viene a guiarnos este sistema, ¿verdad? Que lo que pretende es generar una serie de criterios, una serie de pasos o una serie de procesos que nos podrían ir ayudando a generar estos trabajos desde la ciencia ciudadana y procesos participativos. Entonces, el sistema es uno de los resultados, por lo que entraré en el posterior a que veamos las fases de cómo hicimos el proceso. Creo que es importante mencionar que el sistema es un sistema que tiene que tener capacidad para recolectar, sistematizar, analizar y presentar datos generados desde las comunidades. Este sistema, y esto es un elemento muy importante, involucra el registro de los daños y las pérdidas por medio de una herramienta tecnológica donde las personas puedan ingresar y reportar qué es lo que está pasando en sus comunidades, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Este modelo sigue los enfoques de ciencia ciudadana, gestión del conocimiento y se realiza también desde una perspectiva de género interseccional. Entonces, bueno, como pueden ver, se realiza a partir de 3 fases. Tenemos la fase 1, que tiene que ver con el diseño y el planteamiento, la fase 2, que tiene que ver con el inicio del proceso participativo en comunidades, y la fase 3, que tiene que ver con la finalización del proceso participativo en comunidades. Entonces, a continuación, vamos a ir viendo cada una de estas fases. Entonces, bueno, iniciamos con la fase 1. La fase 1 se compuso de 3 actividades principales. Estas 3 actividades principales fueron la revisión bibliográfica de experiencias, la identificación y la coordinación con actores socios clave y la gestión y abordaje metodológico de todo el trabajo de campo y del proceso. Entonces, en la revisión bibliográfica, pues se revisaron elementos de orden teórico y conceptual que nos permitieron darle una estructura al proceso y también que fueron elementos claves para la creación de categorías que nos permitieran comprender como un fenómeno, ¿verdad? Como un fenómeno social o como un fenómeno como un problema de investigación, cómo se vivencian y experimentan los daños y pérdidas por cambio climático en las comunidades. Así también hicimos una revisión de experiencias que nos permitió generar un pequeño estado de la cuestión de iniciativas que se estuvieran realizando como esta que se propuso desde la Ruta del Clima. Y pues encontramos que en la región no hay iniciativas de este tipo, ¿verdad? Y lo que encontramos es que sí hay iniciativas o herramientas de monitoreo, pero de orden biológico, ¿verdad? Como para monitorear especies, para monitorear plantas, pero no específicamente vinculadas a daños y pérdidas climáticos. También revisamos información pertinente a las comunidades, con las comunidades que íbamos a trabajar, con el fin de generar insumos que nos permitieran también comprender los contextos a los que con los que íbamos a trabajar. Luego tenemos la actividad de identificación de actores socios o clave. En el caso de Honduras, trabajamos con Oxfam Honduras, quien nos contactó con el Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca, CODEFAGOLF. Ellas y ellos son una ONG que trabaja temas de protección, desarrollo sostenible y conservación del medio ambiente con las comunidades locales de la zona del Golfo de Fonseca y tienen bastante conocimiento y bastante cercanía a organizaciones comunitarias y a líderes y lideresas. Y en la parte de Colombia, trabajamos con ClimaLab. Ellos son una organización que se dedica al desarrollo de iniciativas y proyectos socioambientales e impulsa acciones climáticas en diferentes comunidades colombianas. Y pues han estado generando también procesos en las comunidades de Barrancas y la comunidad de Urumita. Por último, tenemos la gestión y abordaje metodológico del trabajo de campo. Esto se realizó en 2 vías. La primera vía estaba vinculada a generar todo el abordaje metodológico, ¿verdad? Cómo íbamos a construir este modelo, cómo íbamos a acercarnos a las comunidades, qué actividades íbamos a realizar en el proceso participativo, cuál era el fin de este proceso participativo. Y para esto propusimos 2 objetivos. El primero
era producir desde un posicionamiento de ciencia ciudadana y comunidades participativas, data e información de relevancia para el diseño y elaboración del modelo metodológico. Y el segundo tenía que ver con fortalecer las capacidades de las comunidades en materia de daños y pérdidas. Entonces, para generar esto, se realizó un abordaje metodológico, una propuesta metodológica que contempló al menos 2 visitas de campo a cada una de las 5 comunidades y un proceso que contempló también diferentes actividades a lo largo de la implementación de los diferentes meses, que ahora vamos a ver en qué consistieron estas actividades. Y por la otra vía, ¿verdad? Como les dije que era de 2 vías, la otra consistió en generar todas las coordinaciones y logísticas correspondientes para nuestra primera visita al campo. Estas coordinaciones las hicimos en vínculo con los actores socios claves, que fueron este enlace entre el equipo consultor e investigador de la Ruta del Clima con las comunidades, ¿verdad? Los que nos permitieron poder generar este vínculo, contactarnos con las personas que nos ayudaron con el lugar de los espacios, con la convocatoria de las poblaciones. Entonces, bueno, fue todo este proceso para llevarlo a cabo. Luego de la fase 1, que como les dije, contempló el diseño y planteamiento de la investigación, pasamos a la fase 2. Esta fase 2 tuvo 4 actividades. La primera actividad se vinculó a la primera visita de campo. Esta primera visita de campo propuso 3 actividades o tenía 3 actividades. La primera fue realizar entrevistas a organizaciones comunitarias o personas líderes de la comunidad, realizar recorridos comunitarios por lugares que se han visto afectados y en donde se pueden observar el impacto de daños y pérdidas por cambio climático para poder comprender la situación de las comunidades. Y la tercera fue generar diálogos comunitarios en los cuales pudiéramos conocer que las personas nos contaran sobre los daños y pérdidas, nos contaran cómo viven el cambio climático, cómo han cambiado el clima, ¿verdad? ¿Qué cambios han visto desde que eran niñas hasta ser adultas? ¿O qué les habían contado sus abuelitas, qué les habían contado sus abuelos? Y cómo estas afectaciones eran vividas y experimentadas desde sus realidades y contextos. Y además, en estos diálogos comunitarios también se valoraron aspectos relacionados con la aplicabilidad de la herramienta de reporte y monitoreo. ¿Verdad? Que esto también fue fundamental porque, como les dije, este sistema contempla una herramienta digital y nosotras necesitábamos entender cómo era la relación de las personas con elementos tecnológicos, cómo era la conectividad de las comunidades y además si las personas veían motivación o veían interés en utilizar este tipo de herramientas. Una vez que fuimos al campo, recolectamos diferentes insumos y ya teníamos diferentes hallazgos y materiales, generamos una elaboración de categorías. Esta elaboración de categorías además se complementó con la revisión bibliográfica. Esta elaboración de categorías, pues, es lo que nos permitió darle también un marco y estructura a todo el modelo y generar diferentes categorías y variables para comprender por una parte, el fenómeno de los daños y pérdidas y cómo se experimenta y vive desde la cotidianidad de las personas, y por otra parte, también plantear el modelo metodológico y cómo se puede abordar, cómo se puede trabajar con comunidades. Ahorita podemos ver estas categorías, ahorita vamos a hablar sobre ellas. Luego tuvimos un proceso de entrevistas a personas expertas. Este proceso de entrevistas a personas expertas tuvo el objetivo de poder validar, poder tener una retroalimentación sobre el modelo, sobre la propuesta de trabajo, sobre lo que estábamos implementando. Y bueno, pues esto hay que mencionar que las personas opinaron que es un proceso de gran importancia, en tanto como mencionaba Adrián al inicio, cada vez las comunidades, especialmente comunidades más vulnerables, son afectadas por daños y pérdidas o sufren afectaciones por el cambio climático y algo importante de esto o algo que
que hay que mencionar es que no existe, ¿verdad? No se está generando información, no se está generando una sistematización que pueda visibilizar esta situación. Y esto pues limita y genera o entorpece procesos vinculados a justicia climática o procesos de reparación. Por último, la fase 2 contempló un diseño de herramienta piloto. Este diseño de herramienta piloto lo hicimos en conjunto con la consultora Carolina Artavia. Carolina nos ayudó generando una herramienta muy elemental que agrupara diferentes elementos o diferentes aspectos que habían surgido de esta primera visita de campo, intereses de las poblaciones, cuestiones que nos habían, ¿verdad? Que habían observado, que nos habían dicho. Y lo que hicimos fue generar un formulario en línea en una aplicación. Como les dije, fue una herramienta muy elemental, pues lo que quería evaluar era cómo se preguntaban, si las preguntas tenían sentido para las personas, si el reporte pues estaba siendo de utilidad, cómo interactuaban las personas con la herramienta y este diseño de herramienta pues bueno, se construyó en esa fase 2 y se validó en la fase 3. Pero antes de ingresar a la fase 3, me interesa que veamos las categorías porque fueron también, como les dije, dio estructura a el proceso de trabajo. Nosotros generamos 3 grupos de categorías. El primero tuvo que ver con categorías generales para el trabajo con comunidades, donde habían variables de tipo sociodemográficas, variables sobre los ecosistemas, variables sobre elementos culturales e históricos. Trabajamos también categorías para el estudio de daños y pérdidas, esto ya más en comprensión de los daños y pérdidas por cambio climático. Y aquí trabajamos en tipos de afectaciones en los que podemos encontrar y características del impacto o características del impacto de este tipo de afectaciones. Y por último, tenemos un grupo de categorías asociadas al modelo de reporte y monitoreo de daños y pérdidas, ya más enfocado en la herramienta y en el sistema, ¿verdad? Como evaluando infraestructura de conectividad, usabilidad de la herramienta, riesgos asociados, aspectos de pertinencia cultural, ¿verdad? Y todos estos siendo insumos que se habían generado de forma exploratoria en la primera visita al campo y pues que ahora deberíamos validar y poner también a dialogar con el sistema. Luego tenemos la fase 3. Esta fase 3 tiene 3 actividades, o tuvo 3 actividades, mejor dicho. Tuvo una segunda visita de campo. Esta segunda visita de campo se realizó en el mes de febrero. Igual trabajamos con las comunidades. En esta segunda visita trabajamos con las 5 comunidades, perdón, y el objetivo fue validar y probar un pilotaje del modelo metodológico de reporte y monitoreo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues bueno, ya teniendo la herramienta, fuimos a las comunidades a ver cómo era el vínculo de las personas con esta comunidad. Digo, con la herramienta, perdón. Y si la herramienta pues tenía validez, tenía lógica, tenía funcionalidad, si las preguntas se comprendían, tal. Para esta segunda visita de campo propusimos un proceso participativo, igual por diálogos comunitarios, en donde en una modalidad tipo taller de un aproximado de 4 horas, hicimos diferentes actividades. La primera actividad fue una actividad lúdica, fue un juego vinculado a el asocie de categorías, ¿verdad? De las categorías de tipo de afectaciones. En la segunda parte fue un ejercicio a través de la memoria y el recuerdo por medio del diálogo para poder, ¿verdad? Recordar hechos vinculados a daños y pérdidas por cambio climático que también pudieran ayudar para construir esta narración o construir este relato sobre lo que voy a reportar. Y el segundo ya fue un proceso centrado en el monitoreo y reporte usando la herramienta. Para esto, cada persona llevaba su celular, ¿verdad? Su dispositivo móvil,
no en todas las comunidades hay acceso a datos, ¿verdad? O hay algunas limitaciones con acceso a datos, ya sea también de pues, índole económico o índole de accesibilidad. Entonces también, bueno, pues llevábamos desde nuestros celulares, pues compartíamos datos, también otras personas nos ayudaban compartiendo sus datos o en el lugar quizás había conexión y desde ahí las personas podían ingresar el formulario y entonces íbamos completando el formulario de manera colectiva, pero cada quien generando o contando su propia historia, ¿verdad? Su propio proceso o lo que quería reportar. De esta segunda visita de campo propusimos una actividad de seguimiento a distancia con el objetivo de comprender cómo se generaba o cómo las personas podían interactuar con la herramienta sin que el equipo consultor estuviera en el campo. ¿Cómo hicimos esta actividad de seguimiento? Pues bueno, para cada una de las comunidades se generó un grupo de WhatsApp. O sea, se generaron 5 grupos de WhatsApp. En esos grupos se agregaron a las personas participantes y por una semana se enviaron 2 ejercicios. En estos 2 ejercicios se les solicitaban a las personas que hicieran un reporte y monitoreo de algún tipo de afectación, ¿ya? Y después de que teníamos ese reporte o ese monitoreo, a las personas se les realizaba una devolución de esa información que habían enviado. Porque bueno, ahorita más adelante vamos a ver algunos elementos importantes y uno de esos elementos importantes, adelantándome, es la devolución de la información, ¿verdad? ¿Qué pasa con estos datos que las personas reportan, ¿verdad? ¿Qué va a suceder con estos datos? ¿O qué es lo que sucede? ¿O cuál es el fin de recolectar esta información? Y ya después, la última fase, la última etapa o la última actividad de la fase 3 fue el planteamiento del sistema de monitoreo y reporte. Este planteamiento del sistema de monitoreo y reporte, pues lo que engloba es un sistema, ¿verdad? Que como les mencioné anteriormente, tiene la capacidad de registrar, sistematizar y analizar los datos que se recolectan a partir de la herramienta digital y se conforma o es producto de los resultados obtenidos de todo el proceso. Entonces, bueno, aquí hay algunas imágenes del ejercicio a distancia. Entonces, estas eran las instrucciones que les enviábamos a las personas y después de los 3 días, pues les hacíamos un resumen de reportes, ¿verdad? Que vendría a ser como la devolución. El incentivo, ¿verdad? O la idea de este proceso era que las personas, por medio del grupo de WhatsApp, pudiéramos dialogar y nos pudieran indicar, bueno, si el reporte, si la devolución era funcional, si se comprendía, si el ejercicio había resultado, pues había resultado bien o había resultado de agrado, no había tenido mayores inconvenientes, cómo les había ido y poder hacer, ¿verdad? Igual como este pilotaje de cómo funcionaría la herramienta si el equipo consultor o el equipo investigador ya no está en el campo o en las comunidades de forma presente. Y ahora sí, ¿verdad? Después de este proceso, de este proceso de 3 fases que les conté, que les he estado comentando, llegamos al desarrollo del sistema de base comunitario para el monitoreo y reporte de daños y pérdidas. Este sistema engloba los resultados a nivel metodológico que tuvimos y pues se conforma como un producto que tiene el objetivo de generar de forma sostenida información comunitaria sobre daños y pérdidas climáticas. Es importante mencionar que el sistema propone una serie de consideraciones para su ejecución y para su sostenibilidad y su funcionamiento. Propone un elemento central que viene a ser la herramienta digital, pero es muy importante mencionar que esta herramienta digital es un elemento central, pero que no puede verse aislada o no puede funcionar sin los 4 procesos que acompañan el sistema, ¿ya? Y estos procesos lo que engloban también es una serie de aprendizajes a partir de retos que encontramos durante la aplicación
de todo el trabajo que realizamos en estos meses, ¿verdad? Todas estas fases nos encontramos retos, nos encontramos limitaciones que, pues bueno, que proponemos que con estos procesos, estos retos o estas limitaciones se pueden reducir con el fin de garantizar que el sistema logre su objetivo. Entonces, consideraciones sobre el sistema, cuestiones importantes que hay que tener siempre a la vista. El sistema tiene que ser un sistema flexible, tiene que ser un sistema con capacidad de adaptación. ¿Qué implica esto? Pues bueno, tiene que tener un margen de variabilidad. Cuando estuvimos trabajando con las comunidades, pues nos damos cuenta de que si bien todas tienen afectaciones por daños y pérdidas, ¿verdad? Todas se han visto afectadas por el cambio climático y han tenido daños y pérdidas, tienen configuraciones muy distintas a nivel cultural, a nivel social, ¿verdad? Las características de las poblaciones son diferentes, encontramos diferentes grados de escolaridad, también diferentes temas vinculados a la brecha digital, diferentes formas también de organización comunitaria. Y pues el sistema tiene que tener la capacidad de adaptarse, es decir, no es un sistema cerrado o es un sistema que debe ser aplicado siguiendo, ¿verdad? De forma estructurada, un paso a paso, sino que es un sistema que es abierto y más bien se va nutriendo y generando experiencias o generando experiencia de cómo aplicarse a partir de las implementaciones que va generando. Por eso es que es vital siempre estar sistematizando las diferentes experiencias o en las diferentes comunidades con las que el sistema se vaya a aplicar, ¿verdad? Siempre que se va a aplicar el sistema, se tiene que generar una sistematización de ese proceso. Eso va a enriquecer procesos futuros. Con respecto al elemento central, a la herramienta digital, es importante siempre pensar en la funcionalidad y uso que tiene esta herramienta y es algo que se debe conversar y se debe establecer con las comunidades o con las poblaciones o las personas con las que se vaya a generar procesos de ciencia ciudadana. También hay que validar o valorar la herramienta digital, tiene que valorar la infraestructura de la conectividad, ¿verdad? Esto es, bueno, si las personas tienen acceso, un acceso fácil a datos o cómo son las conexiones, ¿verdad? O también el tema del costo de acceder a datos móviles o a Internet, si las personas tienen conexión desde sus casas, desde sus hogares. Como les decía, la devolución de la información es vital en cuanto las personas se toman el tiempo, ¿verdad? Para generar estos procesos, ¿verdad? Para generar un reporte, para generar un monitoreo. Y además es muy importante mencionar que al hablar y al tratar, ¿verdad? Daños y pérdidas por cambio climático, puede implicar hechos dolorosos o hechos también a nivel de afectaciones emocionales, que recordarlos pues puede evocar emociones de tristeza y pues también, ¿verdad? Esa devolución de información es pues esta devolución de la información también es un gesto de saber que las personas que reportan están siendo escuchadas y están siendo leídas, ¿verdad? Que su reporte está llegando y que también que este reporte tiene una carga emocional y simbólica para las personas. Luego tenemos el uso y manejo de datos. Trabajamos en las comunidades con algunas personas que eran activistas o que estaban vinculadas a procesos de conflictos socioambientales y pues el uso y manejo de datos se posiciona como un elemento central, ¿verdad? Las personas pidieron que los reportes y monitoreos se hagan de forma anónima, de forma confidencial y también solicitan, pues bueno, cómo se va a utilizar esos datos, quiénes van a estar recibiendo estos datos, qué se van a hacer con estos datos, a quiénes les llegan estos datos, ¿verdad? ¿Cuál es el fin? Entonces también hay una cuestión de transparencia que tiene que tener esta herramienta. Y pues por último tenemos el hecho de la brecha digital. Ok, ahora, una vez dicho esto, para que esta herramienta pueda ser funcional, necesita de 4 procesos. El primer proceso es la identificación de actores socios.
Los actores socios son estos actores que ya han realizado trabajo, que tienen contactos con diferentes comunidades, que conocen a los líderes, lideresas comunitarios, o también pueden ser organizaciones de bases, ¿verdad? Podrían ser asociaciones, grupos de mujeres organizados, también pueden ser ONGs, pueden ser centros educativos que tengan un interés y que quieran generar un plan de trabajo conjunto para generar estos procesos. Entonces, la identificación de actores, pues bueno, propone hacer un mapeo de actores para identificar con cuáles actores en comunidades se podría trabajar para implementar el sistema. A partir de eso, generar un plan de trabajo conjunto y pues a partir de diseñar el plan, pues aplicarlo. Y este plan de trabajo conjunto, pues a la vez tiene tres procesos, ¿verdad? El segundo proceso tendría que ver con la capacitación de daños y pérdidas y temas vinculantes al cambio climático. Estando en campo, pues bueno, como también indicaba Adrián al inicio, nos encontramos con personas que son expertas de sus contextos, son expertas de los que pasan, son personas que nos pueden decir, yo veo que el caudal del río se está bajando, yo puedo saber, o tengo mucho tiempo de no ver una planta ¿verdad? Que era usual en mi comunidad, o pueden hablarnos de alguna especie que se perdió, ¿verdad? De algún pájaro que ya no han vuelto a ver, porque son personas que están, ¿verdad? Que son las únicas personas que pueden dar cuenta del espacio en el que viven y del espacio en el que están. Pero ocupamos o se necesita para que el sistema también pueda generar data, ¿verdad? De forma robusta y funcional y de calidad, generar procesos que permitan que que permitan empatar, por así decirlo, los elementos técnicos a nivel de daños y pérdidas o de cambio climático con los elementos cotidianos de las personas, ¿verdad? Te ocupamos ponerlos a dialogar. Y para eso es importante generar procesos de capacitación con las personas. Estos procesos de capacitación tienen que ser un proceso estructurado y sólido, pero tiene que tener la capacidad de adaptarse a las diferentes poblaciones con las que se vaya a trabajar. Y aquí es fundamental el trabajo con los actores socios, pues son ellos quienes pueden darnos también estos insumos de cómo son las poblaciones y cómo serían las mejores formas de generar estos procesos de capacitación. Luego tenemos la capacitación en el uso de la herramienta, ¿verdad? Esto atendiendo al tema de la brecha digital y también vinculándolo, ¿verdad? A este tema de cuestiones técnicas o más conceptuales con las cuestiones cotidianas y desde la experiencia de las personas. Para para este proceso de capacitación en el uso de la herramienta, se propone primero un proceso de sensibilización y construcción colectiva y que es de suma importancia ahondar en la reflexión y en el valor de monitorear el reporte, ¿verdad? También es importante generar procesos con las comunidades en donde se pueda reflexionar del por qué estoy monitoreando, del por qué estoy reportando, qué genera esto para mi comunidad, qué me genera, ¿verdad? ¿Qué resultados tiene o por qué debería invertir eh, tiempo generando un reporte o un monitoreo. Y por último, tenemos un acompañamiento sostenido para el reporte y el monitoreo. Durante el trabajo que realizamos, el trabajo de campo, nos dimos cuenta y constatamos que es vital que se genere un proceso de acompañamiento sostenido, es la importancia del estar ahí y como les dije también, a veces está, bueno, pues está el tema de las emociones y de lo que implica contar sobre una situación que pudo ser triste, ¿verdad? Y que me sucedió, pero también encontramos limitaciones por este temor de equivocarme, ¿verdad? Como de que y si me equivoco con lo que estoy diciendo, o si estoy entendiendo mal y no es lo que me están preguntando, o si la información que estoy subiendo no le va a importar a nadie, o no tiene ninguna validez, o no es de importancia. Pues bueno, el acompañamiento lo que busca es poder generar procesos de confianza en las personas, eh, en donde las personas puedan, ¿verdad?, sentirse de una forma fiable
en lo que están en el sistema, ¿verdad? En lo que están completando, en que el proceso tiene un fin, de que la herramienta la están utilizando bien, de que el reporte que están haciendo es válido y es de suma importancia. Entonces, bueno, se propone un acompañamiento sostenido y que tiene que ser tanto durante como posterior al proceso, ¿verdad? Para que la herramienta funcione, pues hay que darle acompañamiento a estas comunidades con las que se trabaje de forma sostenida. Y esta forma sostenida, pues también implica, pues, un acompañamiento presencial, ¿verdad? Que podría ser un acompañamiento, también ahí depende de las características de las poblaciones con las que se esté trabajando, pero un acompañamiento presencial que pueda generar bases sólidas para luego para poder mantenerlo de forma a distancia, ¿verdad? Y con visitas de forma intermitente. Entonces, bueno, este es el sistema. Estas serían como los aprendizajes que obtuvimos de cómo aplicar, ¿verdad? O cómo podría aplicarse un modelo, cómo podría replicarse. Y a manera de cierre, ¿verdad? Quiero mencionar esto como una conclusión general del proceso, es que el reporte y monitoreo de daños y pérdidas por cambio climático es una acción climática potenciadora de capacidad adaptativa. Y creo que esto es un tema, eso es un tema de mucha relevancia que tenemos que comprender tanto las personas que estamos desde este lado, ¿verdad? Que generamos investigación o procesos participativos o procesos con comunidades, como también es algo que las personas en comunidades, como personas expertas, tienen que también comprender e interiorizar, ¿verdad? La capacidad o la potencia que tiene generar data, generar información. Durante el trabajo de campo, observamos que hay una normalización de situaciones climáticas que violentan de forma cotidiana los derechos humanos de las personas de las comunidades. Y esta normalización incide en que no se problematicen dichas situaciones y que los impactos climáticos tal vez no se dimensionen en las vidas de las personas, ¿verdad? En lo cotidiano. Y frente a ese contexto, el uso sostenido de la herramienta, ¿verdad? Del uso sostenido de ese sistema, tiene el potencial de aumentar esta capacidad de adaptación, pues la observación, el registro, el reporte y la sistematización de los daños y pérdidas permite hacer consciente los impactos, ¿verdad? El registro periódico, ordenado, permite dimensionar y visibilizar, permite hacerme consciente de algo que está sucediendo, de algo que me está impactando. Entonces, el sistema se posiciona como una herramienta política que puede incidir en que las personas tomen conciencia sobre lo que acontece en sus espacios y con ello puedan impulsarse procesos para el alcance de la justicia climática, acciones de reparación y la garantía de los derechos humanos de las poblaciones afectadas. En complemento con esto, y vinculado también a esta devolución de la información, la publicación y análisis periódico de los datos tiene el potencial de generar diálogos entre comunidades y territorios que estén enfrentando problemáticas similares y compartir experiencias y generar diálogos para fortalecer capacidades locales. Durante el trabajo de campo, resultó de mucho interés y las comunidades tenían ¿verdad? Era como una iniciativa que surgía desde las comunidades y de un aspecto de mucha relevancia, pues querer conocer qué está pasando en otros lugares y cómo están solventando en otros lugares esta situación que me está pasando, ¿verdad? Que en Cedeño hay problemas con el agua, ¿verdad? Las comunidades no tienen agua, tienen que consumir agua empacada, ¿verdad? No hay agua potable para el consumo. Pues bueno, pues en Barrancas están en una situación similar. ¿Qué están haciendo, verdad? ¿Cómo estamos en dos regiones diferentes que nos vemos afectadas también eh, por un hecho global? ¿Cómo estamos haciendo para solucionarlos? ¿O cómo me doy cuenta que hay otras personas que también están pasando por estas mismas situaciones? Y por último, tenemos que, para que las comunidades puedan participar de forma plena y efectiva, el fortalecimiento de capacidades y sensibilización es una actividad crucial y necesaria, debido a que no es posible reportar lo que no se conoce y se comprende. Por eso, el proceso de capacitación en daños y pérdidas y capacitación en el uso de la herramienta son procesos que son fundamentales y centrales para que el sistema pueda sostenerse
y en el tiempo y además pueda generar los resultados esperados. Y creo que eso sería de mi parte por el momento. Muchísimas gracias. Carol, nada más quisiera retomar lo último que dijiste y es justamente el tema de validar el conocimiento de las comunidades como tal. Creo que lo más valioso porque son las comunidades y las personas que vivimos dentro de las comunidades las que sabemos cómo está afectando los eventos climáticos, las tierras en las que vivimos y sobre todo también qué es lo que necesitamos, ¿verdad? Muchísimas veces es más fácil proponer soluciones sentados desde una silla donde no sabemos la realidad de cada comunidad y sobre todo donde tenemos la complejidad de que a nivel de los territorios de Centroamérica, pues variamos, ¿verdad? Y que incluso en un mismo país se varía de las necesidades que tienen de uno a otro. Entonces, muchísimas gracias por toda la explicación que nos diste, muchísimas gracias también por validar el conocimiento de las comunidades y por exponerlo acá. Vamos a continuar porque ya casi nos estamos acercando a la hora del cierre y quisiera darle la palabra a Carlos Aguilar Sánchez, quien es el coordinador regional de ELAC, de Justicia Climática en Oxfam para América Latina y el Caribe y quien ha sido nuestra contraparte en todo este proceso de poder llegar hasta las comunidades y poder conocer de primera mano qué es lo que está pasando. Adelante, Carlos. Gracias, Jennifer, y muchas gracias, Carol, también por toda la exposición, todos los datos y aprendizajes compartidos de este proceso. Definitivamente yo creo que es un camino que hemos iniciado de manera conjunta en esta alianza con Oxfam y la Ruta del Clima, pero con otras organizaciones locales, como lo ha mencionado también Carol en la exposición, tanto para el trabajo de Colombia como de Honduras. Me gustaría remarcar algunas cuestiones que nos parecen en Oxfam importantes de tomar en consideración cuando estamos hablando del trabajo concreto sobre daños y pérdidas, una vez que ya hemos empezado a salir del debate conceptual y hemos intentado empezar a darle forma a aquello que consideramos central y que de alguna manera empieza a darle contenidos a las discusiones que se llevan a cabo a nivel global y a nivel internacional, sobre todo en la Conferencia de Partes de Naciones Unidas sobre cambio climático. Insistir en la inminencia de los datos y también de las informaciones que tenemos sobre el impacto de la emergencia climática que se está viviendo en América Latina. Insistir en que estamos hablando de una realidad permanente, constante y que cada vez es más frecuente en la vida de las comunidades. Esto es muy importante porque si la situación del impacto del cambio climático ya se vivía de manera particularmente intensiva en las zonas rurales, hoy también estamos viéndolo en las zonas urbanas y cada vez la relación entre ese impacto en el ámbito de la ruralidad y de lo urbano es cada vez más evidente y más constante en nuestra vida cotidiana. Creo que lo más demostrativo o lo que mejor muestra lo que estoy intentando decir es la crisis del agua que estamos experimentando en varios de los países y las olas de calor intenso y de sequía que se están viviendo en varios de los países. Entonces, cuando muchas veces pensamos que nos aproximamos a estos temas de daños y pérdidas como si fuese algo que le está sucediendo a otros y otras, le está sucediendo a esa comunidad campesina o le está sucediendo a una comunidad pesquera, en realidad tenemos que empezar a considerar que estamos hablando de un tema que incumbe directamente a nuestra vida cotidiana y a lo que está pasando no solo en comunidades alejadas de nuestros países, sino en mi propia comunidad. Es lo que yo estoy viviendo con la intensificación de las lluvias o con la intensificación de la sequía y de las ondas de calor en mi comunidad y que yo mismo o yo misma estoy experimentando en este momento. Eh, Quiero insistir en eso porque las alertas que nosotros tenemos por parte
organismos internacionales que investigan sobre los temas de cambio climático, es que la frecuencia y la intensidad de estos fenómenos extremos va a crecer en regiones como América Latina. Nos vamos a ver cada vez más expuestos y expuestas a estas situaciones en la región y por lo tanto, y este es el primer elemento que quiero señalar de relevancia en el trabajo que están haciendo, dirigiendo los colegas de la Ruta del Clima, el trabajo alrededor de los datos es absolutamente fundamental. Durante mucho tiempo, la discusión sobre pérdidas y daños se gestó alrededor de la supuesta imposibilidad de generar datos en torno a lo que implicaban la pérdida y los daños para las comunidades. Entonces, claro que desde luego siempre ha habido una discusión sobre la facilidad de obtener datos en términos cuantitativos sobre los daños y las pérdidas cuantificables y la dificultad de generar datos sobre los no tangibles. Sin embargo, esta investigación está demostrando que es posible trabajar con metodologías tanto cuantitativas como cualitativas que nos permitan aproximarnos al establecimiento de datos tanto para trabajo con tangibles como intangibles. Y yo creo que eso es un avance fundamental, eso es un avance muy importante de un conocimiento que se tiene desde las comunidades y con las comunidades. Y por eso el segundo elemento que me gustaría destacar el día de hoy, aparte de la importancia de la generación, de la obtención y construcción de estos datos, es la relevancia de la participación. Se ha venido insistiendo mucho, incluso desde Naciones Unidas, esto no es un tema únicamente de las ONGs internacionales, de que el cambio climático requiere la participación activa de todos y todas, ciudadanos y ciudadanas, para poder responder y para poder actuar a tiempo frente a los desafíos que esta situación implica. Pero lo que experimentamos, y eso lo sabemos incluso en el ámbito de las negociaciones internacionales, es que siempre que la sociedad civil intenta tener una participación más activa, se topa con una serie de barreras constantes que tienen que ver desde el acceso a los recursos económicos que se necesita para participar, sobre todo en espacios internacionales de negociación o de incidencia, cuanto a los propios espacios nacionales de participación que se requiere para legitimar la actuación sobre los territorios o para definir cuáles son las vías más importantes de responder en torno a las pérdidas y daños que sufre una comunidad. Hasta el momento lo que hemos experimentado es que los recursos no llegan a las comunidades. Entonces, incluso cuando existen recursos para que se responda a los impactos que el cambio climático está teniendo en las comunidades, estos recursos no llegan a las comunidades y muchas veces se transforman o en herramientas políticas o se transforman en una serie de instrumentos que no necesariamente responden a las necesidades directas que las comunidades tienen para poder recuperarse, ni se diga en todo lo que ha significado los esfuerzos de adaptación de las comunidades, si bien ya sabemos que las pérdidas y daños las empezamos a considerar una vez que ya no existen prácticamente las capacidades de adaptación frente a determinadas circunstancias. Entonces, creo que la insistencia en que estas metodologías deben incluir la participación de las comunidades no es menor. Es un tema fundamental para que efectivamente la acción climática logre ir al corazón de los problemas y no estemos todos los años intentando responder a las mismas consecuencias del huracán o a las mismas consecuencias del desbordamiento del río o de la sequía que está experimentando determinada comunidad y a perpetuum estemos intentando conseguir recursos para reconstruir el puente que se lo llevó el río o para poder volver a hacerle frente a una nueva estación seca que se presentó en el año, que se intensificó por el fenómeno del niño o la niña y las consecuencias que eso tiene en términos de seguridad alimentaria o movilidad, desplazamiento de la población. Esos problemas que son constantes en las comunidades latinoamericanas
debemos ser capaces de enfrentarlos con datos sólidos, pero para que las políticas que se siguen de respuesta sean verdaderamente efectivas, requieren la participación activa desde la medición hasta el diseño de las políticas. Entonces, por eso nos ha parecido muy importante que la definición de las herramientas y de la metodología se haga directamente con la participación de las comunidades. Creo que ahí hay un aprendizaje y creo que ahí se están recuperando elementos muy importantes. Y finalmente me gustaría remarcar la relevancia que todo esto tiene para la incidencia de esas negociaciones que se están siguiendo a nivel internacional en torno a la definición del fondo sobre pérdidas y daños, pero que creo yo que podría tener un impacto más allá de pérdidas y daños cuando discutimos toda la problemática del financiamiento climático y de los fondos que se requieren para hacer respuesta humanitaria también en los países de América Latina. Sabemos que existe una crisis y eso también lo sabemos por datos que ha hecho pública la propia Naciones Unidas en torno a cómo vamos a enfrentar la crisis climática que se está viviendo en los países de América Latina. Y eso, como decía antes, requiere una participación efectiva, pero sobre todo la definición de un trabajo de incidencia que efectivamente transforme estas iniciativas en iniciativas que generen alternativas y que generen posibilidades reales a las comunidades de salir de las condiciones o del círculo vicioso en el que actualmente se encuentran envueltos por las consecuencias del cambio climático, de las acciones de las industrias extractivas, de la minería, como todos y todas sabemos, es un círculo en el cual se ven envueltas las comunidades y que finalmente generan que año tras año estemos en una discusión sobre situaciones recurrentes de alertas y de impactos para las personas, sobre todo para las personas en una situación de mayor vulnerabilidad, colocadas en una situación de mayor vulnerabilidad por la crisis climática, pero también por las desigualdades que se experimentan en relación a las capacidades de respuesta. Entonces, desde Oxfam celebramos este esfuerzo que se está haciendo. Felicitamos a las compañeras que han liderado la investigación y desde luego que insistimos en que apenas es un inicio. Estamos iniciando en este recorrido por aprender, es un esfuerzo por aprender de manera conjunta con las comunidades cómo podemos desarrollar y mejorar el conocimiento que ya existe en las comunidades y ponerlo al servicio de otros esfuerzos que se están haciendo en América Latina y, por qué no, en otras latitudes como también en África, como ya lo hemos estado viendo, donde también se están haciendo esfuerzos para responder al drama de la crisis climática y sobre todo de las pérdidas y daños. Entonces, hoy más que nunca, un esfuerzo como este viene a solventar la dificultad que hasta hace poco se discutía en torno al levantamiento de datos, a la dificultad que seguimos experimentando en materia de participación y, como lo dije en esta corta exposición, en la necesidad de diseñar un programa de incidencia que transforme las características abstractas en que muchas veces se discuten estos temas a nivel internacional en cuestiones concretas que se traduzcan en respuesta a las necesidades de las comunidades en las regiones y en los territorios. Muchísimas gracias a todos y todas, y yo creo que hay una serie de preguntas ahí muy interesantes que se están colocando en el chat que sería importante que pudiéramos abordar en esta conversación del día de hoy. Muchísimas gracias, Carlos, por las palabras y por el apoyo. Antes de dar paso a las preguntas que tenemos, nada más nos gustaría hacer una aclaración que es importante y creo que es parte del reto que tenemos cuando trabajamos con las comunidades, y era que en esta sesión nos iba a acompañar la señora Marta Moreno, que justamente es de la colonia 3 de Febrero. Sin embargo, por la realidad que viven las comunidades, como lo estábamos mencionando, tiene un problema con el acceso al internet. De hecho, tuvimos que comunicarnos con ella por medio de Skype para poder conversar y no va a poder unirse.
Sin embargo, era como súper valiosa la experiencia de ella y vamos a tratar de conseguirla y sistematizarla para poder compartirla con cada una de las personas que formó parte del webinar. Ahora bien, vamos a dar paso a las preguntas que tenemos por acá para cerrar la sesión. Lo primero es comentarles que son varias de las preguntas sobre la sistematización y si se pueden acceder al trabajo investigativo que realizamos y demás. Y claro que sí, de hecho estamos trabajándolo, lo estamos diagramando en una publicación, entonces muy pronto lo vamos a estar publicando en las redes de Odson y de la Ruta del Clima. También lo vamos a compartir por correo electrónico en el momento en el que ya lo tengamos, pero para que sepan que es un trabajo que fue bastante extenso, como lo vieron en la presentación breve que nos hizo Carol, entonces también la diagramación pues lleva un poquito más de tiempo porque es bastante como tal. Entonces, solo recalcar que lo van a poder encontrar pronto en el sitio web y las redes sociales, tanto de Odson como de la Ruta del Clima. Luego, Carol, hay una pregunta que tenemos que dice justamente que si durante la investigación y el proceso que se hizo participativo, se obtuvo la participación de la niñez y de personas adolescentes, que si este fue el caso, cómo se adoptó la metodología para poder facilitar la participación y el entendimiento de las chicas y los chicos, y que si no se hizo, que si definitivamente es algo que se debe considerar hacer. Sí, bueno, en esta ocasión no contamos con la participación de niñas, niños, ni personas adolescentes. Tuvimos una limitación y creo que es parte del proceso de los aprendizajes y es el trabajo con actores socios, ¿verdad? Y es este elemento de que cuando iniciamos, pues nosotras sí solicitamos que contar con participación de personas jóvenes, también pensando en el hecho de que está la herramienta digital, ¿verdad? Y que usualmente las personas jóvenes son quienes tienen mayor uso de estas herramientas o tienen mayores facilidades, pero sí fue complejo la participación o la convocatoria de personas jóvenes o adolescentes. Eh, Creo que este es un reto y creo que es vital trabajarlo también, trabajarlo con la niñez, ¿verdad? También me parece que puede ser de mucha riqueza generar el proceso con centros educativos, ¿verdad? En algunas de las ocasiones, pues participaron en algunas de las comunidades niñas, niños que iban acompañando a sus madres, ¿verdad? Y entonces estaban ahí y lo que hablábamos o dialogábamos era como, bueno, ¿cómo se podría abordar con la niñez? Pues bueno, los daños y pérdidas, quizás preguntándole o estableciendo diálogos con sus abuelitas, abuelitos, ¿verdad? Con personas mayores, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ya no se ve? ¿Qué modificaciones perciben, ¿verdad? Como en el clima, en la pérdida de especies, en las modificaciones en el paisaje y que los niños, niñas puedan reportar desde ahí, ¿verdad? Entonces yo creo que una forma de abordarlo podría ser con instituciones, con centros educativos y que puede ser de suma riqueza, pero para esta experiencia, que si bien fue extensa, también, ¿verdad? Se hace corta cuando una quiere desarrollar procesos, cuando se quieren desarrollar procesos con comunidades, em, pues no se tuvo la oportunidad de trabajarlos, pero sí es fundamental y yo creo que se debe hacer. Muchísimas gracias, Carol. Y las otras consultas justamente iban en la línea de donde pueden accesar a la sistematización de todo el trabajo que realizamos. Entonces, como les comentamos, muy pronto lo vamos a estar anunciando. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este webinar. Definitivamente, creo que cuando hablamos de daños y pérdidas, tenemos que ver tanto la experiencia de las comunidades, que es un poco lo que estábamos contando acá, el apoyo de las diferentes organizaciones que recibimos, tanto en las mismas comunidades como tal, ¿verdad? Como comunidades internacionales y organizaciones internacionales, perdón, que están realmente enfocados y preocupados por el tema del clima y como lo estaba diciendo Carlos, ¿verdad? La situación que tenemos a nivel de América Latina
con el agua y que ya sabemos que la situación va a seguir agravándose como tal. Y para mí otra de las partes importantes es justamente las personas que forman parte de estos procesos, porque realmente valían y creen en el trabajo que estamos realizando y replican definitivamente el conocimiento que estamos compartiendo aquí en esta mañana en los diferentes espacios, y creo que eso es parte fundamental de cuando trabajamos en daños y pérdidas y cuando queremos justamente dar voz a las personas que no necesariamente tienen acceso a espacios internacionales para que puedan ser escuchadas y escuchados, sino que muchas veces las personas que estamos en este tipo de espacios somos quienes podemos justamente llevar a otras esferas internacionales lo que está pasando con las comunidades y de una u otra forma poder hablar con propiedad lo que se está viviendo, ¿verdad? Nunca va a ser lo mismo porque no somos necesariamente quienes estamos en el día a día de esto, pero definitivamente nos permite desarrollar una empatía distinta con las personas que lo están viviendo. Desde Oxfam y la Ruta del Clima les agradecemos que crean en el tema, que lo puedan llevar a otras personas y que puedan también hablar de qué es el siguiente paso, poder hablar de lo que realmente está haciendo con una voz más humana, no solo con datos estadísticas de los temas que tenemos con el agua y demás, sino decir, ok, a doña Marta de tal comunidad, esto es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque cuando le ponemos un rostro humano a las situaciones del cambio climático y a los daños y las pérdidas, entendemos que no estamos hablando de que se cayó un puente, estamos hablando de que la vida de las personas se está afectando. Entonces, con esto estamos. Muchísimas gracias y les deseamos un feliz día a todas y todos. Hasta luego.